하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan, capítulo 17, versículo 13 hasta el 19. La palabra de Dios, Juan, capítulo 17, versículo 13 hasta el 19. Vamos a leer todos juntos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumpliendo en sí mismos. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 저희도 세상에 속하지 아니하였삼나이다. 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 저희를 세상에 보내었고 또 저희를 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 저희도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo quien va a llevar la palabra y por cada uno de nosotros. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주시고 또 예배자로 우리를 불러주심을 감사합니다. 또 예배 가운데 또 우리 모두가 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 시간, 복된 시간을 허락하심을 감사합니다. 하나님의 말씀이 오늘 또 우리 모든 또 심령 가운데 들려지고 또 역사할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 예수의 기쁨으로 또 충만이라는 주제로 오늘 또 우리가 또 주의 말씀을 듣기 원하오니 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 말씀을 증가하실 또 감독님에게 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 주의 말씀을 담대히 증가하도록 역사하여 주시기 원합니다. 우리는 사람의 말로 받지 않게 하시고 오늘날 우리에게 명하신 하나님 말씀으로 아멘할 수 있는 복된 시간 되도록 하나님 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 우리 모든 심령 가운데 역사하시도록 주의 능력과 권능으로 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 9년 마지막으로 en este último culto de este 2019, ayúdanos, Señor. 종을 감동하시고 Padre Dios, 우리 하나님의 unge a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda llevar tu palabra. 하나님 주시는 것을 Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos juntos podamos recibir lo que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수의 Lleno del gozo del Señor, 기쁨을 하나님의 vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es gozoso, de la misma forma como Dios amó al Hijo, Él se complace de su Hijo. Este es el gozo que fue dado al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es lleno del gozo. Jesús dijo, si cumplen mi mandamiento, mi gozo estará lleno en vosotros. El que es lleno del gozo de Dios es aborrecido, porque no es de este mundo. Tiene que ser santo en la verdad que el Señor Jesús nos da. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo para ser gozoso en la verdad. La gracia y la verdad es el gozo del Evangelio. El siervo del pecado no tiene gozo. Solo los que son santificados son llenos del gozo. Aquellos enfermos en el corazón y en la carne no tienen el gozo. Tenemos que recibir el poder de Jesús, que es lleno del gozo. Esta es la voluntad de Dios. Estad siempre gozosos. Para esto orad sin cesar y dad gracias en todo. Sin el Espíritu Santo no hay gozo. Dejemos que el Espíritu Santo obre según su voluntad. Sin la sangre preciosa del Señor Jesús no hay gozo. Sea redimido de los pecados. Arrepiéntase y sea limpiado del pecado. Aquel que es bautizado ciertamente es gozoso. Si el bautismo se convierte en una conciencia, no hay gozo. El experimentar a Jesús es el bautismo. Tenga la vida de fe con gozo. Tenga el gozo de Dios junto con el Hijo. Sea lleno del Espíritu Santo y sea gozoso. Sea gozoso.
기도하자. Amén. 하나님 아버지는 자신의 귀한 독생자를 우리에게 아낌없이 El Dios Padre nos ha dado a su Hijo 그 아들로 por nosotros. 자기의 소중한 것을 De la misma forma, Jesús de la misma forma nos ha dado todo lo que es de Él a nosotros. 이런 것을 주시는 것은 El hecho de que Él nos da todo esto es para nuestro beneficio, es para nosotros. 기쁨으로 Por eso nosotros, con agradecimiento y con gozo, tenemos que recibir esto. 우리는 구원받은 자들이며 늘 Nosotros, la verdad es que sí hemos recibido la salvación y la verdad nosotros siempre tenemos esa gracia y a través de eso nos revestimos de esa fuerza y vivimos en este mundo. Pero entonces nosotros mientras vivimos en este mundo no significa que vamos siempre a estar gozosos. 하나님의 사람들인 여러분과 나야말로 Ustedes y yo, quienes somos personas de Dios, la verdad, al vivir en este mundo, es obvio que nosotros tenemos que tener mucho más gozo que las otras personas, pero hay ocasiones en las cuales no es así. 다른 사람들보다 더 많이 O en cambio hay algunas personas que la verdad entre nosotros que no experimentan ese gozo y la verdad siempre están en preocupación, en diferentes problemas y la verdad viven en medio de toda esta angustia. 우리 중에 계속 항상 기쁨만 가득 찬 사람 Pues la verdad, yo estoy seguro que casi ninguno de ustedes y yo hay personas que vivan siempre gozosos. 내가 뭔가 잘못된 게 아니고 Por eso uno puede pensar, "Ay, ¿será que hay algo mal en mí?" Y se podrá preocupar de esta forma. 주위에 가끔 보면은 세상 사람들이 O también, si nosotros vemos a nuestros alrededor, podemos ver que las personas del mundo son mucho más felices que nosotros, que son más libres que nosotros, que se gozan más, que tienen más gozo que nosotros, que son más felices. 어떤 때는 참 부러운 생각도 Pero la verdad, algunas veces uno puede envidiar esto. 우리 원하는 바가 같지 않고 썩 우리가 다 기쁨이 넘치는 나를 누리고 Pero 있는 것 entonces, la verdad, nosotros pensamos de que nosotros no estamos teniendo ese gozo. Y la verdad pensamos, ¿será que hay algo mal en mí? 성경은 이제 말씀하는데 Pero entonces, la Biblia, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? 기쁨을 많이 성경은 La Biblia habla y enfatiza acerca del gozo. 하나님 말씀은 우리가 당연히 기쁨을 Y la verdad, nosotros al recibir esa palabra del Señor nos dice que nosotros en esa palabra tenemos que tener ese gozo. Y eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Por eso a nosotros, como no tenemos ese gozo, la verdad podemos confundirnos. 넘치고 Pero la verdad es que la vida en Cristo, la verdad es estar lleno de ese gozo, es estar lleno de esa felicidad. Y eso es algo tan común como nos dice la Biblia. 그런데 우리의 이런 약간 맞지 않는 이런 상황을 Pero entonces nosotros, ¿cómo podríamos pues explicar esto si nuestra propia vida en sí no es así? Pero la verdad, para poder solucionar esto, nosotros tenemos que saber por qué tenemos que estar gozosos. O sea, tenemos que conocer qué es la razón de esto. Pero la verdad, la Biblia no nos dice literalmente la razón de esto. 적으로 설명하는 부분은 찾기가 대단히 어렵습니다. Es difícil buscar que la Biblia nos diga en detalle la razón por la cual tenemos que ser gozosos. O si alguien nos pregunta a nosotros por qué, como siendo cristianos, tenemos que ser gozosos, estoy seguro que nadie va a poder explicar bien esto. 그래서 우리 중에는 이렇게 생각하는 사람들이 Pero entonces estoy seguro de que algunas personas dentro de nosotros podrán pensar, ay, el ser gozoso es que Dios nos está diciendo a nosotros que todo tiempo tenemos que ser pues gozosos. O sea, esto es un mandamiento en el cual nosotros no nos podemos coger. ¿Por qué? Porque en la Biblia, ¿qué nos dice a nosotros? Hay un versículo en 1 Tesalonicenses que nos dice que siempre seamos gozosos y siempre oremos sin cesar y demos gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Así nos dice en este versículo. Pero entonces uno piensa, es como esta es la voluntad de Dios y eso es el mandamiento de Dios y eso es lo que Dios desea. Dios desea que nosotros seamos gozosos.
Y entonces uno en una parte de nosotros pensamos, sí, así debemos hacer. Pero entonces tenemos que saber cuál es la razón por la cual Dios nos ha ordenado de esta forma. Y la verdad nosotros no vamos a poder solucionar esta pregunta a través de algo específico en la Biblia. 우리가 주의 명령을 따라 Pero entonces, escuchemos bien. Nosotros al 기뻐하려고 하다 보면은 seguir el mandamiento del Señor, y entonces si nosotros hacemos y cumplimos ese mandamiento de siempre ser gozosos, nosotros podemos decir, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy gozoso, y a uno trata de decir eso como si fuera algo que la verdad no siente, pero sigue diciendo que es feliz, que es gozoso. Entonces 하면서 나는 기쁠 것이다. él una y otra vez dirá, soy gozoso, y tratando de tener la fe de esto. 안 되겠다. 일부러 좀 웃어야 되겠다. Pero entonces comienza a decir, como no estoy gozoso, entonces tendré que sonreír para poder ser gozoso. Y entonces luego uno puede sentir de que uno es gozoso, y la verdad uno puede pensar, sí, ahora que yo soy gozoso, luego de tener este mandamiento, la verdad es el gozo de Dios. Pero la verdad esto no viene de Dios, porque esto es algo que Dios no nos está oprimiendo a nosotros, que seamos gozosos. 끊어 얻는 것은 아닙니다. Dios no decía que nosotros seamos gozosos como a la fuerza. 알 수가 없어요. 왜 기뻐야 되는가? Pero entonces no es fácil encontrar la respuesta en la razón por la cual nosotros tenemos que ser gozosos. 그러니까 강요하시지 않습니다. Pero la verdad es que Dios, la verdad no nos 하기를 원하시는 그러한 그 forza el ser gozoso. Pero la verdad, el forzarnos en esto va en contra de la personalidad de Dios. Y la verdad, Dios tampoco, Jesús no nos ha dicho a nosotros, usted tiene que ser feliz. Y tampoco es que Jesús nos dicho a nosotros a través de sus labios, usted sea feliz o sea gozoso. Sin embargo, Jesús, ¿qué fue lo que nos dijo? Él nos ha dicho desde antemano y nos ha dado esa profecía de que nosotros seremos felices, de que nuestro corazón se va a gozar. 기쁨이 생기는 것을 발견할 것이다라고 Nos está diciendo que dentro de nuestros corazones vamos a encontrar esa felicidad, ese gozo. 기쁨이 있을 것을 우리가 기대해 볼 만합니다. Y por eso nosotros podemos tener una esperanza acerca de ese gozo. 기쁨을 Pero nosotros no nos está diciendo en ese momento que nosotros forzadamente seamos gozosos. 왜 어떻게 Pero entonces, la verdad, tenemos que saber el por qué tenemos que ser gozosos. Esto es algo muy importante. 해석을 해버리면은 Pero la verdad, uno puede pensar de que el gozo que uno tiene dentro de su pensamiento y de su juicio es el gozo de Dios. Pero la verdad, esto no es lo correcto. Por eso, cuando Dios nos está diciendo a nosotros, seamos gozosos, hay algunas personas que dicen o que piensan también en su subconsciente de esta forma. 이름하여 내 마음에 Entonces ese gozo que yo tengo dentro de mi corazón, si pienso que esto es gozoso y también si las acciones que yo estoy haciendo son gozosas, entonces es la voluntad de Dios, es el gozo de Dios. 내 마음에 옳게 생각하면 Entonces si mi corazón dice que esto está bien y soy gozoso, entonces son testimonios de que ese es el gozo de Dios. Pero la verdad, estas personas, la verdad, están yendo en contra de la iglesia, y también estas personas no están teniendo una fe correcta. 기쁜 마음을 가지려고 하면 Y la verdad, estas personas 것이 없다면은 이것은 내가 옳게 가고 있는 piensan de que ese corazón que tienen de gozo, ese es lo correcto, y piensan que este es un testimonio de Dios. Y la verdad, estas personas van en contra de lo que la verdad, lo que la iglesia está haciendo. Pero la verdad, 인정하셔야 되는 ¿esto qué significa? Eventualmente esto es lo que está diciendo. Si yo pienso que esto está bien, entonces Dios tiene que aceptar que está bien. Si yo me alegro y soy feliz por lo que estoy haciendo, entonces Dios también tiene que aceptar lo que yo estoy teniendo el gozo. Y por eso la verdad es como si Él fuera Dios y Dios tuviera que hacer lo que esta persona quiere tener.
그러니까 어떤 사람은 교회를 괴롭히고 있는 사람이 Pero entonces estoy seguro de que hay algunas personas que están molestando a la iglesia, que están dando la dificultad a la iglesia, que están llenos de esa envidia y de ese celo que está dentro de las cosas de la carne. Y también hasta está juzgando a las otras personas, y esta persona, aunque está 기쁘다를 주문을 외우며 hasta cometiendo un pecado que es peor que las otras personas, y hasta en sí está diciendo que está siendo feliz y está siendo gozoso, y piensa que a través de esto Dios tiene que aceptar esa vida y Dios tiene que aceptar esas acciones que está tomando. 이런 자세는 Pero la verdad es que esta actitud, 물론 옳지 않죠. la verdad, no es que solamente no es aceptable, sino que es algo malo. 자기 영혼에 이렇게 하면 자기 영혼에 La verdad es que este tipo de personas, la verdad, 화를 están cometiendo ese pecado que no van a poder limpiar en el último día, en el cual su espíritu está recibiendo esa gran dificultad. 자녀들에게도 Pero entonces no solamente esto pasa a sí mismo, sino que llega hasta el punto en que entrega esto a sus descendientes y a sus hijos. 이렇게 생각하는 또 다른게 생각하는 경우도 있습니다. Pero entonces también hay otra forma en que nosotros podemos pensar acerca del gozo. Es que es acerca de la razón por la cual tenemos que ser gozosos. Pero entonces esto puede ser un resultado que es muy, apresurado. Pero entonces algunas personas podrán pensar de que esa felicidad de Dios viene junto de nosotros a través de Jesús y viene a nosotros, es esa bendición que viene a nosotros. Pero entonces, al ver esto es lo correcto, pero es algo triste, difícil de mirar. 부족할 수밖에 없는 것은 이제 말씀드립니다. 하나님의 ¿Por qué? 기쁨. 그러니까 하나님 Porque ese gozo del Padre, el gozo del Padre, la verdad es diferente a ese gozo que el hombre tiene. 아버지가 가지시는 기쁨은 Ese gozo que tiene el Padre y ese gozo que tenemos nosotros como el hombre, la verdad son completamente diferentes. Pero entonces, ¿cuál es ese gozo del Padre? 예를 들어서 이런 곳에서 나오는데 성경 말씀에 Pero entonces, si nosotros vemos en la Biblia, podemos encontrar los diferentes momentos en el cual el Padre tiene la felicidad del Padre. Nosotros podemos ver que Jesús al salir del agua, luego de bautizarse, ¿qué fue lo que dijo esa voz del cielo? O sea, Dios, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. 기뻐하는 자라. 근데 거기에서 나오는 이 원어 헬라 Pero entonces, si nosotros vemos en ese texto original en la Biblia, si nosotros vemos en hebreo lo que dice, se usa la palabra you, pero entonces, ¿qué significa esto? 잘 되고 있다. De la misma forma que dices, tú estás haciendo bien. O sea, está hablando de la complacencia, de su agrado. well 이런 말이겠죠. Está hablando al agrado del Dios. 상황을 설명할 때 하나님 아버지를 들어서 Está hablando de la complacencia. Por eso cuando dice, tú eres mi complacencia, la verdad lo que está tratando de diciendo es que Dios tuvo ese agrado de Él. Se agradó de lo que el Hijo estaba haciendo. 아닌 다른 경우에는 신약 성경에서 Pero entonces nosotros podemos encontrar esta palabra en diferentes formas. Podemos ver que la palabra también, cuando habla de la palabra gozo, también usa en el texto original, habla sobre Cairo. 가까운 관계이지만 두 단어는 엄밀히 다른 단어. La verdad podemos encontrar que esa palabra que habla cuando se usa a Dios, se usa esa palabra complacencia, o sea, el agradar a Dios. 때 그가 가지시는 감정이에요. 그래서 우리는 하나님을 만족스럽게 해드리는 거예요. Por eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer delante de Dios? Tenemos que agradarle, tenemos que ser su complacencia. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que hacer delante de Dios.
No es el hecho de que nosotros seamos gozosos y le aplaudamos por lo que haga, sino que tenemos que agradarlo a Él. Pero entonces nosotros podemos encontrar esas diferentes palabras que vienen acerca de esto. Si vemos en Romanos 12, desde el 1 hasta el 12, que nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después que nos dice: no os compréis en este siglo, sino transferís por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. O sea, tenemos que agradar al Señor. Está hablando de la palabra, cuando hablamos sobre el gozo de Dios, estamos Él complacer y agradar a Dios. Pero entonces también que lo dice también en otras partes de la Biblia. También que nos dice en Filipenses 4:18, que también está hablando sobre la ofrenda. ¿Y qué es lo que nos dice? Entonces, este sacrificio que entregamos delante de Él, este es olor fragrante, sacrificio que aceptó, agradable a Dios. Por eso, cuando hablamos sobre delante de Dios, cuando el hecho de que Dios, el Hijo de Dios, da gloria a Dios, el hecho de que los santos da la gloria a Dios, cuando Dios mira esto y se agrada de esto, la verdad, Dios, la verdad, recibe esto. Pero entonces, aparte de este gozo, esta complacencia de Dios, algo que nosotros tenemos que hacer, ahora vamos a mirar de lo otro gozo. Cuando hablamos sobre el gozo, esa palabra gozo, entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es ese gozo? Pero entonces, digamos, es como una persona que ha encontrado un tesoro en la tierra. Pero entonces, cuando ve ese tesoro, la verdad tiene ese gozo en él. O sea, tiene esa felicidad. Pero entonces, como nos dice también en Mateo 13:44, está hablando sobre ese tesoro. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo en este momento, en este versículo? Está hablando sobre ese gozo de la carne, en el cual la verdad está lleno de ese gozo de que viene de sí, y la verdad de encontrar ese tesoro. Y entonces va a donde su esposa y le dice como: ay, tu esposo, ¿por qué tú estás tan feliz? ¿Por qué tienes esa cara de alegría? Pero entonces, ese momento el esposo le dice como: ay, espérate que encontré algo muy especial. Y luego comienza a decirle como: ay, mira, encontré este tesoro, y la verdad está feliz ante esto. O también, si le hablamos de otra felicidad que es parecido a esto, es como ese pastor que había perdido a una oveja, pero entonces dejó aparte a sus 99 ovejas para buscar a esa oveja. Pero luego, cuando encuentra a esa oveja, entonces estaba lleno del gozo. Y la verdad comenzó, y luego luego de encontrar esta oveja, entonces con todo gozo tuvieron una festividad, porque habían buscado a esa oveja. O sea, está hablando de, cuando habla sobre ese gozo, está hablando de la misma palabra, que esa persona que ha buscado ese tesoro. O sea, tiene ese gozo dentro de sí, ese gozo en el cual puede gozarse. Pero entonces le dice a esa oveja: ay, ¿tú dónde estuviste? Yo te estaba buscando. O sea, tiene ese gozo dentro de sí. Y también es como una mujer que tenía 10 dracmas, pero había perdido a una. Pero entonces comenzó a buscar en toda su casa, prendiendo una lámpara, a buscar este dracma. Pero luego entonces al buscar ese dracma, entonces ¿qué fue lo que tuvo en él? Tuvo un gran gozo. Y entonces al buscar esto, y todos se alegraron al ver esto. Este es el gozo que nosotros podemos entender cuando hablamos de esta carne. Pero entonces nosotros tenemos que tener este gozo. Pero entonces,
para poder conocer la razón por la cual nosotros tenemos que recibir ese gozo, es que tenemos que ver primero la palabra del Señor. 보면은 Cuando nosotros vemos esta palabra del Señor, 이유가 나옵니다. podemos encontrar esa 요한복음 palabra. 17장에 걸쳐서 Si nosotros vemos, podemos encontrar esta palabra, la razón de esto desde Juan 14 hasta 17. Pero entonces en todos estos capítulos no habla exactamente cuál es el gozo, sino que nosotros, es algo que nosotros podemos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el gozo viene a través del Señor Jesucristo. 그 기쁨이 Ese gozo se lo podemos buscar a través del Señor Jesucristo y luego viene a nosotros. 자, 이걸 설명하려니까 Pero entonces, para poder explicar esto, tenemos que, ¿qué es lo que nosotros primero tenemos que saber? 예수에게는 어떤 기쁨이 있는가? Es que qué tipo de Jesús tiene Jesús. El primer gozo que tiene es el gozo que viene del Padre. Esa es una palabra que nosotros podemos encontrar en Juan 14. 체포되시기 전에 Pero entonces esta palabra está hablando cuando estuvo con sus discípulos por la última momento antes de ser capturado. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en esto? 한다고 했더니 너희가 Pero entonces, el que le está diciendo Jesús, que ustedes, como han escuchado que yo me voy de ustedes tienen ese temor. Pero por favor, no se preocupen, sino en cambio sean gozosos, regocijados. ¿Por qué? 슬픈 여행을 떠나 Porque yo no estoy yendo a un lugar oscuro o tampoco no estoy yendo en un viaje que es triste, sino que yo voy a ver a mi Padre, yo voy a mi Padre. 내가 큰 자라고 알고 있지 않나? Pero ustedes saben de que yo soy grande, pero la verdad es que mi Padre es mayor que yo. Y la verdad yo voy a tener ese encuentro con mi Padre, pero la verdad yo estoy feliz por ello. Por eso ustedes también sean regocijados porque yo voy al Padre. 그래서 이 상황에 이 기쁨이란 단어 Pero entonces si nosotros vemos en este versículo, en Juan 14:28, que dice, sabéis, oíd que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. 그래서 여기서 주님이 가지시는 기쁨이 Por eso, este gozo nos está diciendo cuál es el gozo de Jesús. 있는 것 Es el hecho de que Jesús tiene ese gozo de ir al Padre. 중요한 것인데 주님은 그가 하시는 일은 Pero por eso, algo también muy importante es que está diciendo que también esa obra que Él está haciendo, también sus discípulos tienen que gozarse por esa obra que Él está haciendo. 제자들도 Esto es algo muy importante, que también los discípulos también tienen que gozarse. Está diciendo, Jesús está haciendo saber que esta situación en la cual tienen que ser gozosos. 다시 만나는 기쁨. ¿Cuál es el otro gozo que te está hablando? Acerca de ese gozo en el cual 이렇게 los discípulos también van a tener ese encuentro con el Señor, o sea, que también van a recibir ese gozo. Pero entonces, eso es lo que nos dice en el capítulo 16. Por eso, entonces, Jesús ¿qué es lo que está diciendo? 신나할 것이고 좋아. Aunque cuando yo muera, el mundo se va a gozar. Pero por favor, ustedes no se preocupen por el hecho de que todo haya terminado. ¿Por qué? Porque esta situación, la verdad, no termina ese momento, sino que su tristeza, sus preocupaciones se convertirán en gozo. Pero entonces, esto es lo que está diciendo a sus discípulos. Eso es como la mujer que da a luz, pero antes de dar a luz tendrá un gran 세상에 나오게 되면 dolor. Pero la verdad, en el momento en que ese niño nazca, la verdad estará lleno del gozo. Y esto va a ser igual a ustedes. Por eso, aunque yo me vaya de ustedes, aunque puede ser triste en ese instante, la verdad, ustedes van a verme. Ustedes vamos a volver a tener ese encuentro. Y la verdad, vamos a gozarnos. 우리는 아직 끝나는 것이 Y la verdad no es el fin por nosotros. Eso es lo que nos está diciendo, que nosotros vamos a volver a tener ese encuentro. ¿Qué tan gozosos debemos estar nosotros? Esto es lo que nos está diciendo, le dijo Jesús a sus discípulos. 이후로는 또 내 기도들
내가 하던 기도의 권리를 너희도 갖게 될 Y 것이다. también, ¿qué es lo que está diciendo? Y hasta ustedes llegarán al punto en el cual ustedes van a poder orar y la verdad podrán tener esa respuesta. 이렇게 또 Esto es como nosotros podemos ver en Juan 16, desde el 20 hasta 24. 시작. Y así dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentéis, y el mundo se alegrará, pero cuando vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acordará de la angustia por el gozo que ha hallado naciendo un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y será gozará vuestros corazones y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta ahora nadie habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. 기쁨이 충만하니라. Amén. 예수 가신 Pero entonces, luego de que Jesús ha dejado el mundo, la verdad, todos sus discípulos podrán pensar y estarán llenos de esa tristeza diciendo, ay, el Señor se ha muerto. 세상에서 본토 Pero entonces el mundo, la verdad, se alegrará ante esto. Pero la verdad es que el mundo verá de una forma diferente, algo que el mundo no ha visto. La verdad, el Señor volverá a ellos y van a tener ese encuentro. Y van a tener ese gozo de la misma forma como esa mujer que ve, aunque tiene ese dolor al ver a su bebé. Y entonces dijo, yo soy gozoso y también ustedes recibirán ese gozo. 기뻐하시는 것이 무엇이냐? Pero entonces también, ¿qué es el gozo de Jesús? Es que nosotros entremos en su amor, que entremos en su gozo. Y por eso es algo que Jesús nos ha enseñado a nosotros, que nosotros somos sus discípulos. 제자이고 그러므로 Ustedes son mis discípulos y dentro de mí van a tener los diferentes frutos. 나의 온전한 제자로 Y así ustedes verdaderamente tomarán y ese deber como discípulos y testificarán en este mundo. Pero entonces, ¿ustedes conocen sobre esto? Que yo siempre he recibido ese amor del Padre. 그러면 나는 그의 사랑 안에 거하고 있다. ¿Qué significa eso? Que Jesús, la verdad, está dentro de ese amor y está perteneciendo a ese amor. ¿Por qué? Porque yo cumplo bien con el mandamiento del Padre. Y así, de esta misma forma, si ustedes cumplen bien con ese mandamiento, ustedes, la verdad, podrán entrar en mi amor y la verdad recibirán ese amor. 내가 너희를 사랑하며 내 품 안에 Yo los amaré a ustedes y la verdad, ustedes estarán dentro de mis brazos. ¿Qué tan gozoso es esto? Y eso será un gran gozo para ustedes. Nos está diciendo también en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso es algo que nosotros podemos resumir en ese versículo. 이 한 절의 말씀으로 전부 설명하진 않지만 Aunque este versículo nos está explicando todo ese gozo, nos está hablando acerca de su amor. 또 주님의 기쁨은 Y también, ¿qué es lo que nos dice? También en el capítulo 15, que el gozo de Jesús es hacer la obra de Dios, de su Padre. Es hacer la obra del Padre. Esto es una de las 주님이 말씀하신 palabras más importantes. 이렇게 제자로 삼고 나의 ¿Por qué? Porque la verdad es que el Señor nos ha dado a nosotros, nos ha tomado como sus discípulos y como sus testigos, y ahora hace que nosotros podamos cumplir con la obra del Padre. 일을 같이 함으로써 Nos está diciendo que nosotros, junto con Jesús, tenemos que hacer la obra del Padre. Y yo al mirar esto, qué tan gozoso estoy. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. 기뻐해야 될 나의 기쁨이 Que ese gozo al ver que la obra de Dios está siendo realizada también venga en ustedes ese gozo. ¿Por qué? Porque a través de ustedes esa obra del Padre está siendo realizada. 그래서 결론적으로는 제자들이 Pero entonces, ¿qué nos está diciendo en conclusión? Es que los discípulos ahora junto con Jesús, no solamente Jesús, sino junto con Jesús, ahora están haciendo la obra de Jesús, esa obra que el Padre se ha complacido y también de esta misma forma están recibiendo ese gozo. 주님이 원하시는
Y también que nos dice en el capítulo 17, es que ese gozo en el cual ha sido garantizado a sus discípulos. Pero entonces algo que nos está diciendo en el capítulo 17, pero entonces ¿qué es lo que nos está diciendo en ese momento? En el capítulo 17, Jesús está orando ante Dios el Padre, pero entonces ¿qué es lo que está orando Jesús? Padre, yo he mostrado a lo que tú me diste, todo lo que viene de ti, y la verdad yo les he dado a ellos todo lo que tú me has dado, y también tu palabra. Ahora ellos están creciendo bien en ti, pero la verdad tú escogiste a quienes yo pues tengo que escoger, pero la verdad ahora ellos son tuyos, y ahora ellos están haciendo esa obra. Pero ahora, Señor, cuídalos, guárdalos para que ellos no caigan. Haz que ellos no caigan. ¿Por qué? Porque ellos a través de esto, ellos no ahora pertenecen al mundo, sino que ellos están siendo aborrecidos por el mundo. Y ahora estoy en el momento en el cual los tengo que enviar al mundo para que hagan tu obra, para que hagan tu voluntad. Y de la misma forma como el Padre y yo tuvimos esa misma gloria y yo tuvimos esa misma gozo, haz que ellos también estén llenos de ese gozo. Y por favor, cuídalos a ellos, guárdalos. Guárdalos de el mal, guárdalos del enemigo. Haz que ellos no caigan en el diablo. Haz que ellos no pierdan su vida de fe. Haz que no venga ninguno que los abandone. Haz que ellos puedan estar firmes en la fe. Esto es lo que Jesús estaba pidiendo. Como nos dice en Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumpliendo en mí, en sí mismo. Está hablando de ese gozo. La iglesia son esos discípulos que han recibido ese gozo de Dios. La verdad, nosotros no debemos pensar en el gozo que viene de esta carne. La verdad es que el creer en Jesús no es el hecho de tener ese gozo en esta carne, en este mundo. Ese no es el propósito. Obviamente nosotros al creer en Jesús podemos tener estas bendiciones, pero el tener esas cosas del mundo, la verdad, no son cosas que nosotros debemos tener. Eso no debe ser nuestro propósito. La verdad, los gozos de este mundo vienen y van, pero la verdad, si nosotros solamente nos estamos enfocando en ese gozo de la carne, la verdad, estamos dejando las cosas más importantes, ese gozo que viene del Señor. Los que son discípulos de Jesús, la verdad, no son individuales, sino que ellos, la verdad, son la iglesia. Son aquellos que han muerto junto con Jesús y han vivido junto con Jesús. Tienen esta identidad. La verdad es que ellos, la verdad, son las personas que son mayores entre todas las personas. Y la verdad son personas que están obrando con la voluntad de Dios. No son como cualquier otra persona. Nosotros oficialmente somos personas que hemos entrado en el amor del Jesús. Y la verdad somos esos a quien ayudan y reciben ese servicio del Señor. Y la verdad, nosotros de esta misma forma tenemos que seguir en ese camino y seguir y hacer esa obra en la cual Jesús nos ha dado a nosotros. Tenemos que hacer esa obra que Jesús nos ha dado a nosotros y debemos estar llenos de ese gozo. Y la verdad, nosotros podemos obtener ese gozo del Señor. La verdad es que Jesús hizo todas las obras que Él hizo para darle ese gozo, para cumplir y darle complacencia al Padre, haciendo esa obra del Padre. De esta misma forma, nosotros, la verdad, de la misma forma, tenemos que pensar que, la verdad, ese gozo, esa gloria que Dios el Padre recibió a través de Jesús. Y la verdad, tenemos que recibir ese gozo. Y también tenemos que estar llenos de ese gozo por el cual Jesús, el Padre, ya ha recibido la gloria.
Y la verdad, nosotros en todo momento, Jesús está orando por nosotros y Jesús está rogando por nosotros y Él desea de que ese gozo esté dentro de nosotros, está orando por nosotros. 이 세상 기준으로 보면은 Si nosotros vemos en el mundo, la verdad, yo soy una persona pues que no tiene una persona grande, pero la verdad, yo soy pastor y la verdad tengo el mismo pensamiento de Dios. ¿Será que yo como pastor, será que tengo un gozo en este mundo? La verdad es que mi gozo, la verdad es hacer la obra que Jesús ha hecho en esta tierra. 그래서 하나님의 일이 주님의 일이 Es que la obra del Señor sea realizada por nosotros. Y la verdad yo deseo de que nuestros miembros estén llenos del gozo del Señor. Como nos dice en 1 Juan 1:4, que nos dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Eso nos dice el apóstol Pablo, 특별히 여러분 el apóstol Juan. O sea, es lo mismo para mí. Estoy llevando ese gozo del Señor. Y como nos dice en 2 Corintios del 1:24, no que nos enseñéis en vuestra fe, sino que colaboraos para vuestro gozo, porque por la fe estamos firmes. Así es, la verdad, yo soy una persona que quiero que ustedes sean felices para poder ayudarlos a ustedes para que tengan ese gozo. Y también, como nos dice en Filipenses 2:4, no afirmamos cada uno con los suyos propios, sino que cada cual también por los otros santos. De la misma forma, como pastor, yo deseo de que ustedes también estén llenos de este gozo, que ustedes también sean mi gozo. Y como nos dice en 1 Tesalonicenses 2:19 y 20, porque cuál es nuestra esperanza y gozo, os corona de gloria. No seáis vosotros delante de nuestro Padre, vosotros sois vuestra gloria y gozo. Digan amén las personas que la verdad piensan que la verdad, ustedes son mi gozo. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que estén llenos del gozo del Señor, para que dentro de ustedes tengan ese testimonio que pueda complacer al Padre. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Por favor, respondan en voz alta, aleluya. Por favor, todos de pie. En este momento oremos para que esa complacencia del Padre esté dentro de nosotros, para que la verdad venga dentro de nosotros y de esta misma forma Dios se pueda gozar dentro de nosotros, para que la verdad también nosotros estemos llenos de ese gozo, para que la obra del Señor sea realizada en nosotros, para que esa obra pueda ser cumplida en nosotros, para que el Señor pueda ser glorificada dentro de nosotros y la verdad pueda recibir la gloria. Vamos a orar todos juntos.